Buenos días mis hermanos, Víctor Gamboa les saluda en esta pequeña cápsula de demonología católica. Voy a hablar sobre qué es el exorcismo, todo mediante la luz de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Pero antes de dar yo un significado a la terminología exorcismo, voy a mencionar dos definiciones que han hecho los grandes sacerdotes exorcistas, como lo fue el padre Gabriel Amor, quien pues ya está en el seno del Padre, y el padre José Antonio Fortea, sacerdote español, que pues todavía lo tenemos aquí con nosotros, contribuyendo él en ese gran ministerio sufriente, doliente, como lo es el exorcismo. El padre Gabriel Amor da un significado de mucha importancia y dice el padre Gabriel Amor que el exorcismo es una plegaria, no es algo espantoso al que hay que temer, sino que el exorcismo es una oración dirigida a Dios para liberar a la persona de esa presencia o influencia del demonio. Entonces, el padre Gabriel Amor dice que es una plegaria dirigida a Dios. Ahora, por otro lado, el padre Fortea difiere un poco y dice que el exorcismo es un conjuro, es un rito por el que se conjura al demonio y se le pide o se le ordena que abandone tal cuerpo al que está atormentando. Es más, dice el padre José Antonio Fortea, que si en un exorcismo no hubiera la conjuración, ese exorcismo no es válido. Vemos la diferencia en cuanto a que el padre José Antonio Fortea dice que el exorcismo es un rito dirigido hacia el demonio, es un conjuro, una orden hacia el demonio. Mientras que el padre Gabriel Amor dice que no, que el exorcismo es una plegaria dirigida a Dios para que Dios en su inmensa misericordia conjure al demonio. Si se dan cuenta, ambos conceptos son verdaderos y son válidos, solamente consiste en unificarlos. De tal manera que el exorcismo quedaría de la siguiente manera. El exorcismo es una plegaria dirigida a Dios suplicando su misericordia y protección para poder conjurar al demonio y expulsarlo del cuerpo al cual está atormentando. El poder de exorcizar a una persona que se encuentra poseída por un demonio o influenciada por un demonio lo otorgó directamente Jesucristo y lo atestigua así las Sagradas Escrituras. Si nosotros revisamos el Evangelio según San Mateo, si ustedes desean acompañarme con las Escrituras, Mateo capítulo 10, versículo 8, el Señor Jesucristo da un mandato a los apóstoles y dice: curad enfermos, resucitar muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibiste, dadlo gratis. Vemos que el Señor Jesucristo, este es un texto de los tantos que hay, en el que el Señor Jesucristo ordena a sus apóstoles expulsar demonios. Y en toda la economía de los evangelios podemos ver que hay una gran diferenciación, aunque no forma parte de este tema, en cuanto a lo que es una enfermedad, ya sea mental o física, y un exorcismo. Pero no vamos a entrar en detalle en eso. Lo importante es definir qué es exorcismo. Ahora, por medio de la sucesión apostólica, esta iglesia, la iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, tiene ese poder de exorcizar demonios, conjurar demonios. Ahora, vamos a hablar sobre el exorcismo en el Antiguo Testamento, que es muy diferente al que sucede en el Nuevo Testamento e incluso muy diferente al que hoy realiza la Iglesia Católica. En el Antiguo Testamento el demonio ya ejercía una gran actividad. Por ejemplo, si ustedes me siguen a la Biblia, vámonos al libro de Tobías, capítulo 3, versículo 8, vamos a ver que hay un demonio, seguro ustedes lo conocen, de hecho yo ya di una cápsula sobre ese demonio, el demonio llamado Asmodeo, que atormenta e incluso mata a aquellos hombres que deciden casarse con una mujer llamada Sara. Tobías era hijo de Tobit,
y de esto se trata el texto, ¿sí? Entonces dice Tobías, capítulo 3, versículo 8, que el demonio a quien atormentaba a Sara se llama Asmodeo. Dice así: porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. De esta manera vemos que en el Antiguo Testamento el demonio Asmodeo atormentaba a aquellos hombres que se querían casar con Sara. 7 hombres habían pasado, los 7 habían muerto. ¿Qué pasa? Vamos ahora a Tobías capítulo 6, versículo 14. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo este exorcismo, digo entre comillas porque en sí la palabra exorcismo no aparece en el Antiguo Testamento y no es un ritual como el que nosotros conocemos hoy día. Sin embargo, sí que hay algo de parecido. Y vamos a verlo. Dice en el versículo 14 del capítulo 6 de Tobías: Tobías respondió a Rafael. Rafael es el arcángel Rafael: hermano Azarías, he oído decir que ya ha sido dada 7 maridos y que todos han muerto la noche de bodas, que cuando entraban donde ella morían. También he oído decir que un demonio los mataba, es decir, el demonio Asmodeo. Así que tengo miedo. A ella no le hace ningún daño, porque la ama, pero al que intenta acercarse a ella, lo mata. Y yo soy hijo único. Si muero, haré bajar en tristeza al sepulcro por mi causa la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. Respondió entonces el arcángel Rafael: ¿has olvidado las recomendaciones de tu padre, que te mandó tomar mujer entre su parentela? Escúchame bien, hermano, no tengas miedo a ese demonio y tómala. Sé bien que esta noche te la dará por mujer. Cuando entres en la cámara nupcial, tomas el corazón del pez y parte del hígado y lo pones sobre la brasa de los perfumes. Se difundirá el aroma y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca aparecerá ya a su lado. Y cuando vayas a unirte a ella, levantaos primero los dos y haced oración y suplicad al Señor del cielo que se apiade de vosotros y os salve. Y no tengas miedo, porque para ti está destinada desde el principio. Tobías realiza lo que le pide o el consejo que le da el arcángel San Rafael, y efectivamente se lleva a cabo esa expulsión del demonio. Como podemos ver, no se trata en sí de una posesión demoníaca, puesto que el demonio no poseía a la chica, solo la amaba, dicen. En realidad hay que entender que el demonio no ama a ningún ser humano, ni en un afecto fraternal, ni tampoco sexual. Los demonios carecen de órganos sexuales, por lo tanto ellos no tienen placer sexual. Ellos pecan y tientan por medio de la voluntad y la inteligencia, como lo dice el padre José Antonio Fortea. En todo caso, los demonios son territoriales y sienten a manera de territorio suyo, pues, a la chica. La fórmula que le da Rafael para expulsar al demonio es quemar el hígado y quemar el corazón de un pez, y que ese aroma ahuyentará al demonio. Esto más bien nos recuerda a los sacramentales que utilizamos en la Iglesia Católica para expulsar demonios. Sacramentales como el incienso, el agua bendita, la sal exorcizada y por supuesto la oración. ¿Sí? La oración, así como lo hizo Tobías y Sara, oraron y el demonio huyó. Nosotros también en los exorcismos, los laicos, cuya misión, cuya función de laico es pues esa, orar en el exorcismo. Bien, entonces vemos que el exorcismo en el Antiguo Testamento difiere un poco, pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento, que es lo más importante. La palabra exorcismo viene del griego exorcisein, que significa conjurar, ordenar o estar sujeto a un juramento. Esta palabra, exorcismo, la vemos solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Una en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 63, en el que
Poncio Pilato, a ver, 26:73, sí, en el que el sumo sacerdote, le dijo a Jesús: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: tú lo has dicho, pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Te conjuro, le dijo el sumo sacerdote. Pero no es a un demonio, es a Jesucristo. Entonces la palabra conjuro también la podemos tomar como dar una orden, bajo juramento. El otro texto bíblico del Nuevo Testamento donde también aparece la palabra conjuro es en Marcos. Nos vamos a Marcos, capítulo 5, versículo 7. En este caso sí se trata de demonios. Se trata del caso de los demonios de Gerasa, ¿sí? Pero resulta paradójico que quien conjura no es Jesús al demonio, sino el demonio a Jesús. El demonio le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, te doy una orden en el nombre de Dios que no me atormentes. Es un poco complejo entender esto. Cómo el demonio puede conjurar a Jesús y todavía con un juramento por parte de Dios. Lo cierto es que en ambos casos no resulta de Jesús al demonio. Jesús, cuando expulsaba al demonio, dice la Biblia, los expulsaba con una palabra. ¿Qué palabra? No lo sabemos. Lo más seguro es que Jesús haya dicho: te ordeno, te conjuro, porque solo en el nombre de Jesús, como lo habíamos dicho antes, se expulsan demonios. La palabra exorcista sí aparece en la Biblia, pero aparece solo una vez. Nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Dice lo siguiente: algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Solían decir: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, como sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? A continuación, el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Aquí aparece en el griego la palabra exorcistas, pero no exorcistas cristianos, sino exorcistas judíos. Exorcistas judíos con la palabra griega, ¿no? Exorcistein. Yo aquí tengo una Biblia en Nuevo Testamento en idioma griego, así que les voy a dar la imagen para que ustedes puedan observarla, la palabra en su idioma griego, ¿no? La palabra exorcista, si ustedes la pueden ver, subrayada de color anaranjadita, en griego exorcista, y conjuro en idioma griego. Es el único texto bíblico en todo el Nuevo Testamento donde aparece la palabra exorcistas, aunque sean exorcistas judíos. La realidad del demonio, mis hermanos, es de vital importancia. Es de vital importancia conocer qué es un exorcismo. Existen 2 tipos de exorcismo: el exorcismo menor o exorcismo bautismal, que también ya había hecho un video en mi canal explicando que en realidad no es un auténtico exorcismo porque no existe una conjuración hacia un demonio. El niño a bautizar no está poseído, sino más bien es una súplica a Dios pidiendo protección contra el maligno. Y el exorcismo mayor, magno o solemne, que es el que ustedes conocen, donde pues un exorcista, por medio de todo un ritual, realiza el exorcismo. Son 2 tipos de exorcismo. Ambos exorcismos solo lo realiza el sacerdote. Un sacerdote debidamente ordenado por un obispo. Un laico, por muy teólogo, demonólogo que sea, no está capacitado, o no es que no está capacitado, no es lícito hacerlo. Capacitado no lo sé, porque la fe basta para expulsar un demonio. Por eso vemos exorcismos
que están fuera de la Iglesia Católica y que son reales, que son verdaderos, aunque sean ilícitos. Sin embargo, si nos mantenemos dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, los laicos nos limitamos solamente a la oración y discernimiento cuando acompañamos a un sacerdote exorcista. Decíamos que la realidad del demonio es importante. En cierta ocasión le preguntaron a su santidad el Papa Paulo VI que cuáles eran las necesidades más importantes de la Iglesia. Muchos dirán construir parroquias, mejorar la parte educativa. Bueno, son tantas respuestas que se pueden dar. Sin embargo, en pocas parroquias dirán o estarán de acuerdo con la respuesta de su santidad Paulo VI, que decía: una de las necesidades más grandes de la Iglesia es la de defenderse de ese mal al que llamamos demonio. El Papa Paulo VI no personificaba el mal con el demonio, al contrario, él sabía y sabe y enseña que el demonio es un ser personal, real, que produce un mal. Por eso la oración del Padre Nuestro al final debemos decir: líbranos del maligno, no del mal, porque el mal es la situación que provoca aquel maligno. Solo librándonos del maligno, podemos librarnos de lo que él ocasiona, que es el mal. Paulo VI enseña que la Iglesia está en presencia de aquel ser angelical demoníaco que atormenta, de un ser viviente, espiritual, perverso y pervertidor, realidad terrible, misteriosa y temible. Ese es el demonio. El demonio que está al acecho de todos nosotros los cristianos. Decía en un momento el Papa Paulo VI, el humo de Satanás ha ingresado por alguna rendija de la Iglesia. Esa frase la podemos nosotros también traducir hoy en día, de acuerdo al contexto cultural y social en el que vivimos. Vemos hoy sacerdotes católicos que minimizan la actividad del demonio, reduciéndola a pequeñas o insignificantes enfermedades mentales. No se enseña sobre el demonio en las parroquias. Decía un día unos hermanos que comentábamos en el chat y decían: yo lucho por enseñar apologética en las parroquias. Y yo fui el único que dije: yo lucho por enseñar demonología en la parroquia. Y es que es verdad. Te piden charlas sobre catecismo, charlas sobre sacramentos, pero ¿quién habla sobre el demonio? ¿Quién quiere hablar sobre el demonio? Solo conociendo al enemigo se puede vencerlo. Por eso es que vemos muchos hermanos católicos que acuden a brujerías, santeros, horóscopos, porque no hay una formación en las parroquias. No quieren hablar del demonio. Hermanos, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa mística para poder adentrarnos en el campo teológico al asunto de la demonología. No podemos confundirnos, porque hay demonología como una rama de la teología católica, de la sana doctrina, pero también vemos que circulan falsas demonologías donde lo que en realidad enseñan es ocultismo, esoterismo, satanismo. Así que un católico bien instruido que quiera aprender más sobre la demonología, el exorcismo, tiene que acudir a la Santa Biblia, a lo que dicen las encíclicas papales, al catecismo de la Iglesia Católica, a lo que enseñan los santos sacerdotes exorcistas. Eso es estudiar demonología. Mis hermanos, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Muchísimas gracias por estos minutos. Dios me los bendiga. Será ya en otra ocasión. Abrazos.